En este documento presentamos un resumen de los resultados que obtuvimos al analizar los datos de la BEM para el estado de Chiapas y el caso del maíz temporal. La idea del documento es que los agrónomos de Masagro, de Chiapas, puedan darnos su retroalimentación sobre estos resultados, comparándolos con su experiencia y su conocimiento del cultivo en el estado de Chiapas. Eso con el fin de ver qué tanto acertaron los modelos y los datos en explicar las diferencias de rendimiento que se observan entre las parcelas. Rápidamente vamos a repasar el método que se usó. Básicamente usamos la información que se va colectando en la BEM, la limpiamos, la filtramos y la organizamos con el fin de enfocarnos a los eventos productivos, que básicamente son todos los eventos de cosecha que aparecen en la BEM para una variedad en particular, en una parcela en particular. Luego, con base en las coordenadas geográficas, asociamos estos eventos productivos con el mapa de suelo para extraer características de suelo y en caso que sea posible, con datos de estaciones climáticas, que en el caso de Chiapas todavía no se ha podido hacer. Cuarto paso es analizar como tal el conjunto de datos conformado usando modelos de aprendizaje automático con dos propósitos principales. El primero es detectar los factores que más explican la diferencia de rendimiento entre eventos productivos, es decir, cuáles son los factores que al final del día realmente determinan si un productor va a cosechar mucho maíz o poco maíz. Y en un segundo objetivo, evaluar las relaciones de los factores identificados con el rendimiento para entender cómo se va dando la relación y cómo impactan el rendimiento. En el caso de maíz temporal en Chiapas, los resultados tuvieron un desempeño muy interesante con una explicación del 75% de la variabilidad observada en el rendimiento y sugieren que hay cuatro factores limitantes de rendimiento principales. El primero viene siendo el cultivar, es decir, según el cultivar que está sembrando el productor, va a obtener un efecto positivo o negativo sobre el rendimiento final del cultivo. En esta gráfica lo vemos representado. Los cultivares que aparecen arriba con una barra hacia la derecha son los que tuvieron mejor desempeño y viceversa con los de abajo con una barra hacia la izquierda son los de menor desempeño. Ahí vemos que los mejores cultivares, muchos son híbridos y los que tuvieron menos desempeño, muchos vienen siendo materiales criollos. Entonces, eh, lo que sugieren los modelos es que muchos productores pierden potencial de rendimiento al sembrar materiales que no son óptimos y que en la medida de lo posible sería interesante desarrollar más la siembra de materiales de mayor desempeño como son por ejemplo los híbridos. El segundo criterio es la densidad de plantas. El análisis de datos sugiere que los mejores rendimientos se logran con densidades de siembra entre 65.000 y 75.000 plantas por hectárea, como lo vemos en la curva que aparece aquí a la derecha. Abajo tenemos la densidad de plantas y el rendimiento en la Y. Vemos aparecer el óptimo por acá. Entonces el modelo sugiere que todavía hay muchos productores que siembran con poca densidad y por esa misma razón están perdiendo rendimiento. De la misma forma, algunos siembran con mucha densidad, por encima de 100.000 plantas, y que también puede ser una razón para perder rendimiento, ya con demasiadas plantas por hectárea. Finalmente, perdón, el tercer criterio más determinante fue la fertilización con nitrógeno. La relación que nos muestra el rendimiento
es creciente, sugiriendo que entre más nitrógeno se aplica, más rendimiento se obtiene. Sin embargo, aparece también un techo, un límite por encima de 250 unidades. Parece que la ganancia ya es muy poca o incluso nula. Entonces, la recomendación podría ser, con base a este resultado, aplicar entre 100 y 250 unidades de nitrógeno, dependiendo la tierra que tenga la parcela, pero por lo menos aplicar más de 100 para no perder rendimiento. El cuarto criterio fue el año, que como tal es un criterio que no es fácil de interpretar porque el año se refiere también al clima. Bueno, como vimos, los resultados del análisis sugieren que para el caso de Chiapas, maíz temporal, estos serían los tres factores que más determinan hoy en día las diferencias que existen en rendimiento entre productores o parcelas. Entonces, la idea del documento es que ustedes nos puedan dar una retroalimentación sobre estos resultados. Primero, en cuanto a si validan o rechazan, digamos, estos factores como los principales limitantes de rendimiento o principales determinantes de rendimiento. Esa validación o rechazo podría ser argumentado, es decir, por ejemplo, si algún factor les parece válido, lo validan y dicen que coincide con una observación, una experiencia que tienen del terreno. Y de la misma forma, si lo rechazan, explican por qué les parece que ese factor no puede ser de los principales limitantes. Después, la idea es dar una explicación de por qué estos factores pueden ser tan determinantes en el caso de Chiapas. Si hay elementos de contexto que nosotros no podemos ver a través de los datos, pero que ustedes conocen, que pueden explicar por qué son estos factores los más determinantes. Y finalmente, pensando en hacer una recomendación en cuanto a esos factores, tratar de dar algunos elementos de explicación de por qué esos factores, si bien son los más determinantes, por qué no están optimizados todavía por parte de los productores. ¿Cuáles serían los limitantes que tienen en las fincas que les impide optimizar esos factores, por ejemplo, para llegar a los rangos que sugerimos? Pueden ser eh, limitantes de orden cultural, de orden económicos, de orden de disponibilidad de mano de obra, bueno, en fin. Y en el caso de que rechacen alguno de esos factores, en las dos casillas de abajo pueden proponer otros. Es decir, por ejemplo, si uno de los tres factores les parece que no es de los más determinantes, pueden proponer otro en cambio con base en su experiencia. Entonces tienen las casillas otro 1 y otro 2 en las tres diapositivas para poder llenar la misma información para esos factores adicionales.